Hola para ustedes, buenos días y paz para todos ustedes, hermanos y hermanas queridas. Nosotros continuamos con nuestro estudio diario. Yo quiero empezar en Isaías capítulo 61, los versículos 1, 2 y 3. Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Yo pararé un momento aquí. Estas palabras, estos versículos que hasta ahora leí, ocurre cuando Jesús llega a Nazaret al templo. Eso está escrito en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 20. Él lee hasta acá y entonces él devuelve el libro de la ley y se sienta en su lugar. ¿Por qué Jesús paró aquí y no continuó adelante? Debido a que son estas las palabras que describen su cargo en su primera venida hace 2000 años para ser nuestro Salvador personal, predicarle a los profetas, consolar a todos estos que estaban afligidos y con falta de justificación, a liberar a las personas que estaban siendo atormentadas por los demonios. Esta era la voluntad del Señor. El tiempo en el que el Señor dice: yo les doy la oportunidad de arrepentirse, abrir los brazos hacia ustedes, la oportunidad de escuchar la palabra, de salvarse, recibir al Señor hasta la eternidad. Esta invitación aún está vigente hasta hoy. Si ustedes son de los que están escuchando este mensaje y hasta ahora no habían invitado al Señor a sus vidas, no invitaron a Jesús, no han recibido su perdón y su redención, aún lo pueden hacer. Dios escucha nuestras oraciones. Cuando nosotros lo llamamos, Él escucha. Si ustedes oraren que Él viniera a sus corazones, Él vendrá. Y ahora yo continuaré leyendo en el versículo 2, la segunda mitad del versículo. Y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en su lugar de ceniza, óleo de gozo en su lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y en su segunda venida Él vendrá a vengarse. Pongan atención a esta palabra, el día de la venganza, y nosotros ya veremos cómo es este tema. Este asunto del día de la venganza se abre y se nos está descrito en muchos lugares. Y pongan atención que Él viene a consolar a los afligidos debido a que Él es el consolador de muchos del pueblo de Israel durante estas guerras, la guerra de Gog y Magog, la guerra del Armagedón, que es en donde muchas naciones se vendrán en contra de nosotros y muchos morirán. Como está descrito en Zacarías 13, versículos 8 y 9, está escrito que la tercera parte de la humanidad morirá. Entonces habrán muchos afligidos y Jesús vendrá a consolar a los afligidos de Sión, a darnos esperanza de lo que vendrá luego con los 1000 años de gobierno de Jesús, y cambiará todo esto por alegría gracias a toda la bendición que Él ha puesto en nosotros. Entonces nosotros miramos ahora al día de la venganza. Pasaremos ahora a Isaías 59, y en este capítulo, al principio y durante el mismo, se describe una situación extraña en el pecado del pueblo, que había falta de justicia, de justificación y más cosas que había en la tierra, y que esto enojó a Dios. Yo quiero comenzar a leer desde el versículo 15, Isaías 59, versículo 15. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho, y vio que no había hombre. Dios ve que no había ni siquiera un hombre que quedara justo para orar, como pasó una vez que al final Dios cambió su forma de pensar y no destruyó todo el pueblo como sí quería hacerlo. Solamente renovó el pueblo por medio de Moisés. Y aquí vemos que no hay una destrucción. ¿Y por qué no hay una destrucción? ¿Será porque ya en ese momento la iglesia fue arrebatada?
o porque los creyentes se duermen de una forma u otra, de forma fuerte por medio del anticristo y ya no queda nadie, alguien que pueda orar, pero esta es la realidad. Vio que no había ni un hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Su misma justicia es un tema aparte, el cual llegaremos a él a su debido tiempo, pero Jesús es el Señor y ahora Él entra en actividad. Pues la justicia se vistió como de la coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza con vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los dará a los de la costa, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Cuando Jesús vuelva lo verán, el evangelio y los rumores de lo que ocurrirá aquí en Israel cuando Jesús baje y pelee contra el anticristo y todas estas cosas. Lo verá todo el mundo, ya pronto veremos esto. Y entonces se nos está escrito algo así y no está bien cronológicamente porque esto nos devuelve para atrás, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Cuando el anticristo, el enemigo, el anticristo que perseguirá al pueblo de Israel llegue como un río que fluye, todos los creyentes de Jerusalén, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. El Espíritu Santo levantará un milagro, levantará bandera contra él, quiere decir que levantará un milagro de guerra. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que no hay quien le haga frente, no existe fuerza militar, porque se nos está escrito en Daniel capítulo 12 sobre esto. No hay ya ejército que pueda hacer frente. El anticristo es el más grande y fuerte en esta etapa, y hay algo que lo detendrá que parar. ¿Y qué es lo que lo parará? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ya veremos qué quiere decir esto. ¿Cómo se desarrolla este tema? El Espíritu del Señor levantará un milagro. Ustedes saben que Jesús fue crucificado. Su cruz, Él la definió como un milagro. Eso se encuentra en el Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 y 15. Jesús considera su cruz como la serpiente que Moisés levanta en el desierto, y cuando nosotros vamos a la historia en Números, nosotros vemos que la serpiente la pone como un milagro. Esta historia de Moisés se cuenta en el libro de Números capítulo 21, versículo 8. Yo leeré solo para que vean Números 21, versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Jesús dice: mi cruz es como el mismo milagro, como según el que mira el milagro de la guerra. Los romanos miraban y estaban expectantes de dónde estaba el milagro de la guerra, y cuando escuchaban el sonido del shofar, se acercaban hacia el milagro y se organizaban de nuevo. Y así el milagro que Moisés levanta con la serpiente, Jesús dice: así será igual conmigo. Yo estoy en la cruz. Quien mire hacia la cruz, quien crea en mí, recibirá sanación, y quien sea mordido y mire hacia la serpiente vivirá. La mordida es la consecuencia del pecado, es la muerte, y la cruz de Jesús es como un milagro. Por lo tanto, cuando nosotros leemos en Isaías 59 que el Espíritu del Señor levantará bandera contra él, quiere decir que levantará un milagro. El Espíritu Santo trae revelación. Ya veremos que esta revelación que es sobre el pueblo de Israel, cuando el Espíritu Santo desciende sobre el pueblo de Israel, con nuestros ojos espirituales que se nos son abiertos, nosotros nos damos cuenta que Jesús es nuestro Mesías. Y cuando nosotros sabemos esto, lo llamaremos y Él vendrá y descenderá a pelear de los cielos. Esa es la señal
Esa es la señal para que para que se abran los cielos y Él baje. Y así nosotros leemos a continuación: el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. En Zacarías 12, en el versículo 9 leemos: y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Ok, el anticristo, todas las naciones que vinieron en contra de Jerusalén serán destruidas, y llega el día en que todo se acaba, en que llega el juicio de destruir todas las naciones. ¿Y qué es lo que hará después de esto? Versículo 10: y derramaré sobre la casa de David y sobre todos los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí y a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Nosotros veremos a Dios que lo apuñalamos y despreciamos a su Hijo que viene de la casa de Israel, el gran Salvador. Nosotros veremos a Jesús, el Mesías, Hijo del Dios vivo, el cual lo entregamos a los romanos, así como los hermanos de José lo traicionaron y lo entregaron a los ismaelitas que venían desde Egipto para venderlo en el mercado como esclavo. Asimismo, nuestros padres hace 2000 años entregaron a Jesús a los romanos y lo traicionaron. En los dos casos fue Judas, el primero Judas Iscariote y el segundo Judas, el hermano de José, que fue el que propuso ir a vender a José. Hay una limitación muy grande entre José y Jesús, por supuesto. Entonces, cuando Dios quiere destruir a los pueblos, Él derrama su Espíritu Santo sobre el pueblo de Israel, y los ojos son abiertos y verán el milagro. Verán que Jesús murió en la cruz. El Espíritu del Señor levantará bandera contra él, y esta revelación que Dios nos da como pueblo abre el camino hacia Jesús. Se nos está descrito en Mateo capítulo 23, el último versículo. Mateo capítulo 23, versículo 39, nosotros leemos que desde el versículo 33 él habla sobre Jerusalén, y antes de la destrucción del segundo templo, 40 años antes, inclusive en el versículo 38 él profetiza la destrucción. He aquí vuestra casa es dejada desierta. Y entonces dice en el versículo 39, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús dice en realidad: yo no volveré hasta que ustedes me llamen, hasta que me den la bienvenida, hasta que ustedes me digan: bendito seas, Señor. Hoy ustedes le dicen a Pilatos: crucifíquenlo. A Pilatos el romano, y él lo hará. Ellos lo harán, y entonces ustedes no lo verán. Jesús se encuentra en los cielos y ustedes no lo verán porque no lo conocen como pueblo. Pero vendrá el tiempo en el que el Espíritu Santo venga y los ojos espirituales sean abiertos, y la ceguera que Dios puso sobre el pueblo en Isaías capítulo 6, todas estas vendas serán quitadas, y nosotros veremos e identificaremos que Él es nuestro Mesías, y nosotros lloraremos y nos seremos quebrantados, y entonces lo llamaremos, y entonces los cielos se abrirán y Jesús bajará. Yo volveré a Isaías 59, leímos el versículo 19. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y entonces, en el versículo 20, y vendrá el Redentor de Sión, y a los que volvieren en la iniquidad de Jacob, dice Jehová. Entonces, cuando el Espíritu Santo levante este milagro lo levanta, esta verdad que Jesús murió en la cruz por nosotros como un sacrificio para redención, entonces Él vendrá como Redentor a Sion, como Redentor de Sion. Dejamos el crimen, nos arrepentimos, pedimos perdón, lloramos, fuimos afligidos, derramamos nuestro espíritu, y Jesús entonces volverá. Tenemos una buena esperanza, hermanos y hermanas queridos. Nosotros continuaremos y veremos qué pasará después de esto.
más adelante. Que tengan un buen día. Bye bye. יום טוב לכם, שלום שלום.